Hola, Vero. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sof? Qué lindo. Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Contenta del Mira, encuentro también. sí, la verdad que sí, se siente muy lindo. Y recién terminé de una clase de Diego que tenía trazada y digo, wow, y ahora estoy con Vero en el vivo. Seguís Así en el mismo que, rulo. exacto, me encanta. Muchas gracias, gracias, Vero, por aceptar la invitación. Un placer. A mí me encanta tener estas conversaciones y bueno, que otras personas puedan también recibir alguna información que ojalá les sea de utilidad. Así que con gusto. Tal cual, cuando pensé el vivo, el propósito justamente era ese, de que sea algo a expandir, porque también siento que a mí me está movilizando y haciendo también, y bueno, siempre tengo esa necesidad de querer compartirlo. Mm, Y bueno, y me vino la fuerza y ahí fue como con Roxy y se dio sí, el sí y estoy feliz de estar acá. bueno, muchas gracias. Gracias por invitar. Gracias. Pero quizás, si bien tengo algunas ahí preguntas que me gustaría hacer, pero voy a dejar que llegue la información que llegue en este momento, pero sí me gustaría como para empezar que nos puedas contar un poquito, al menos brevemente, tu recorrido, tu experiencia y bueno, y por qué también estás en esta especialización en trauma y constelaciones, un poco ahí como de tu experiencia y a partir de ahí quizás un buen inicio. Dale. Bueno, la experiencia no sé dónde comienza, porque siempre que Ah, pienso un poquito más atrás también ya había algo, ¿no? Pero bueno, puedo tal cual. decir que al menos en mi camino profesional, el trabajo con el trauma empieza de la mano de la medicina, porque en mi formación como médica viví, experimenté muchas situaciones traumáticas, ¿no? De pronto de situaciones de trauma secundario, de ver escenas que me afectaban muchísimo, ya de estudiante de medicina. Por eso digo que si me pongo a recopilar, creo que Mm, llegamos a, como es natural, ¿no? Todos los seres humanos hemos vivido experiencias traumáticas. En medicina, cuando empecé la facultad, el primer día que empecé la universidad, la primer materia que hacemos en medicina es anatomía, ¿no? Y trabajábamos con cadáveres para poder conocer el cuerpo humano. mm, Ahora hay muchos otros elementos, ¿no? Ahora con la virtualidad y todos los programas 3D que existen, seguramente hay muchas otras herramientas, pero en aquellos años, en los años 90, cuando yo estudié, era así, como la vieja usanza, ¿no? Y me acuerdo de el primer impacto, ¿no? De ver un cuerpo humano. Y lo primero que yo pensé es por qué esta persona no tuvo sepultura, mm. por qué está acá. Y para mí Ahí va. fue un gran impacto eso, ¿no? Y estuve, le puse nombre a esa persona, era una mujer, y me imaginé su historia, ¿no? Y así puedo contarte un montón de anécdotas que en mi vida naturalmente ocurrieron, ¿no? Donde para mí era muy fuerte la experiencia de, de dolor, de Mm, soledad, de pronto de muerte, o, o, bueno, o también la experiencia de enfermedad de algunas personas, ¿no? Que acompañé. Así que puedo decir que a mí me resulta muy accesible pensar en los conceptos actuales en relación al trauma. ¿No? No me, cuando empecé a escuchar sobre trauma, no me parecía algo extraño, descabellado, porque mm, había transitado lugares que tenían que ver con esto, ¿no? Con experiencias que para mí también habían sido muy abrumadoras, que eran comunes, que no eran de pronto experiencias terribles como viven algunas personas, ¿no? Que, no sé, viven una situación de un robo muy violento, o abusos, o mm. violaciones, o participación en guerras, ¿no? Eran situaciones comunes como esta, ¿no? De pronto, bueno, éramos un montón en el grupo de la facultad y algunos
teníamos esa sensibilidad de ver en ese cuerpo una persona, ¿no? Mm, E impactarnos por eso. Entonces, cuando más adelante, ya en mi trabajo como terapeuta, en la formación con constelaciones familiares, empiezo también a observar, ¿no? Que había muchas situaciones que vivíamos en los talleres mm, que para el grupo de pronto eran muy intensas, muy emocionalmente activantes, o algunas donde los consultantes de pronto eran confrontados en una imagen, ¿no? Que aparecía en el campo con una experiencia traumática y que en general, salvo que el constelador tuviera formación en trauma, en general no se podía abordar eso como era necesario, ¿no? Que faltaban herramientas. Y bueno, y así fue que para mí el mundo del trauma y el trabajo sistémico estuvieron entrelazados siempre y siempre me llamó la atención cómo acompañar esos casos, ¿no? mm. Para mí no era suficiente con de pronto algunas herramientas que surgían de las formaciones, me parecía que ahí faltaba más. Y bueno, fui buscando herramientas y acercándome a distintas corrientes. Sigo estudiando sobre trauma, yo siento que el trauma es un tema, como el trabajo sistémico también lo es, también sigo estudiando, sigo investigando, porque creo que todo lo que tiene que ver con la problemática humana está en desarrollo, ¿no? Está Mm, creciendo sí, y ahí tenemos grandes posibilidades, ¿no? De seguir sí, aprendiendo. sí, creo que en algún punto también me veo reflejada en vos. Si bien tengo formación en constelaciones para la consulta individual, pero me pasaba esto mismo también, como que faltaba otra, algo me faltaba y siempre parto de mi experiencia personal también, que fue a raíz de una experiencia personal que tuve, que me parecía algo muy raro, pero esto ya había escuchado un poco lo que era trauma, y ahí dije, acá hay algo que me parece que hay que buscarle, investigar un poquito más, y bueno, fue así que llegué a la formación, que Mm, para mí fue llegar y fue mágico. Y bueno, esto que decís de, siempre me quedó una frase que vos la has repetido, conocer para reconocer. Y ujú, tal cual, porque ¿cómo voy a estar yo frente a un paciente que de repente tiene un trauma y si yo no lo puedo visualizar, no me puedo dar cuenta, bueno, todo lo que después tiene, ¿no? De esa falta de cuidado que al no saber con lo que tenemos, o sea, la problemática que tenemos enfrente, claro, no puedo ayudar. Entonces, totalmente. fue como ese camino que hice, que estoy haciendo y sí, me apasiona, me apasiona. Ujú, Gracias, Vero. Y, y capaz ahora me gustaría como entrar en esto de, bueno, ¿y qué es el trauma? Porque yo antes de constelaciones, para mí era algo, era como trauma, era algo, no sé, se me venía como algo muy, muy grave, muy complejo, no tenía noción de lo que era, ¿no? Pero bueno, quizás ahí como brevemente qué es el trauma y bueno, también que en la formación estamos con el trauma social y el sistémico, que eso está bueno también. Yo pensé que en un momento pensaba que era solo trauma sistémico y cuando empiezo a ver de todo de dónde venía, es como que wow, qué inmensos que somos, porque es eso, eh, ujú, ujú. cómo amplía la mirada, ¿no? Entonces Sí. quizás ahí si nos podés compartir un poco de qué es el trauma, cómo reconocerlo, cómo me doy Ujú, cuenta que quizás, entiendo que dijera una profe que tuve, todos estamos traumatizados. Sí, claro, pero bueno, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque nos perjudica tanto en el día a día si no lo ordeno, si no lo sano, que entonces está bueno ahí como aportar de qué es y cómo reconocerlo, si te parece. ujú. Dale, sí. Bueno, ¿qué es el trauma? El trauma es una experiencia que vivimos en un cierto momento y que sentimos ahí cuando eso ocurre que no estamos pudiendo responder como necesitamos responder a esa gran carga de energía que ocurre en esa situación, ¿no?
Freud fue el primero en hablar de trauma, y él empieza a hablar de trauma en la experiencia que empieza a reconocer en el post Primera Guerra Mundial. Tanto es así que a partir de las experiencias de neurosis de guerra, le llamaban en ese momento, de los soldados que habían vuelto de la guerra y que estaban traumatizados. Hoy a eso que él describe en los libros le llamamos trastorno de estrés postraumático, ¿no? Eran personas que volvían de la guerra y de pronto soñaban persistentemente con escenas de la guerra. ¿No? Caían bombas, que eran perseguidos, que tenían que matar o morir, situaciones que habían vivido y que de pronto por ahí completaban con fantasías, ¿no? Por ahí querían, en el sueño apareció una escena de estar escapando de alguien y de pronto en el sueño podían completar algo de esa escena, por ejemplo, enfrentando a esa persona y ganándole la lucha, ¿no? Entonces, bueno, Freud ve que es tan significativo lo que pasaba en las personas que habían sobrevivido a las experiencias de guerra, que hace que él proponga un giro muy profundo, muy dramático en su manera de mirar su propia teoría sobre el psiquismo, ¿no? Él venía hablando de la sexualidad, y la teoría sexual era como su fuerte, y la estructura del psiquismo, la primera y segunda tópica, el consciente, el inconsciente, y el preconsciente, y venía hablando de eso, y de pronto aparece esta experiencia social, familiar, porque muchos de sus hijos fueron a la guerra también, y él empieza a hacerse preguntas, ¿no? Y bueno, y cambia su visión. Y él describe el trauma así, ¿no? Es una gran energía que rompe la estructura del yo, decía él. Pero hacía foco en la experiencia. Claro, la guerra, ¿no? La guerra es, podríamos decir, universalmente traumática, porque es tanto lo que sucede y es tanto tiempo y es tan persistente la situación real de peligro, que difícilmente, podemos decir, una persona pueda salir sin una huella traumática, una experiencia así, ¿no? Pero él lo describía así. Y en principio, bueno, esto se pudo correlacionar con muchísimas situaciones donde esto se ve, ¿no? Hay personas que viven experiencias, un choque, por ejemplo, un choque de auto, o un choque de tren, o no sé, un accidente aéreo, estas grandes experiencias donde de pronto la vida se pone en juego realmente en un momento, claramente después dejan huellas. Quizás las personas que hayan tenido un choque de auto, por ejemplo, se pueden recordar cómo estuvieron los días siguientes al choque, ¿no? Aun si el choque fue no tan importante como que podían morir, sino que sabían que no iban a morir, pero en general, después de una experiencia así, los días siguientes estamos todavía en el ámbito del shock, de la experiencia del trauma, y muchas veces ya aparecen imágenes que se repiten, sonidos que se repiten, se llaman flashbacks, ¿no? Que son partecitas de la experiencia que vuelven a aparecer. Y que son intentos del psiquismo y del cuerpo de integrar esa experiencia, de resolver eso que pasó. Ahora, hay algunos autores que a lo largo sobre todo del siglo XX, finales del siglo XX, empiezan a observar que esta definición de Freud de alguna manera no contempla otras situaciones que aparecen mucho en la clínica y que no serían tan graves las experiencias que generaron el trauma, pero que sí se puede ver que esa persona está traumatizada. Entonces, por ejemplo, si una persona transita el duelo, la muerte de uno de los padres, por ejemplo, el papá fallece y fallece repentinamente, pero esa persona es adulta, su papá es grande, es una situación natural, ¿no? Pero de pronto el padre fallece repentinamente y no se puede explicar porque esa persona que vive ese duelo, que es un duelo normal, esperable, de pronto no puede pasar más por la zona donde vivía su papá, evita las calles donde
transitaba para llegar a esa casa, no va nunca más a la zona donde se mm, hizo el velatorio del padre, nunca más va al cementerio y pasan 10 años así. mm, Entonces esas personas llegan a terapia y decían, bueno, pero acá hay algo que, digamos, es la muerte de su papá, no es una guerra. mm, Entonces, ¿por qué esta persona tiene signos de trauma, que son estos que yo describo? De pronto aparecen flashbacks, aparecen fragmentos de la experiencia, imágenes, sensaciones, mm, emociones, ¿no? Olores, perfumes, evitación, ¿no? De pronto evitamos ir a mm, ciertos lugares, evitamos encontrarnos con ciertas personas, síndromes de aniversario, en ciertas fechas mm, puede ser que me doy cuenta, llega esa fecha y me pongo mal, o llega esa fecha y hago un síntoma físico, una alergia, me engripo mm, mucho, me sube la presión, ¿no? Algunos de estos fenómenos son muy inconscientes, a veces las personas no hacen este registro de que hay un síndrome de aniversario, pero bueno, en la consulta uno va rastreando todas estas cosas y entonces estos autores decían, pero acá hay algo que nos explica porque esta persona mm, está traumatizada y en realidad lo que sucedió no fue un evento de la carga necesaria como para explicar sus síntomas, ¿no? Entonces se empieza a virar la teoría y por un lado empieza a aparecer el concepto de que el trauma no está exclusivamente relacionado con el evento, sino con la ujú, persona que transita la experiencia, la vulnerabilidad psíquica que tiene esa persona, el momento vital en el que está, porque por ejemplo no es lo mismo esto que digo, ¿no? El papá fallece, pero ella estaba en pareja, estaba bien, tenía sus hijos, tenía trabajo, que de pronto alguien que está transitando una enfermedad, que tiene mm, hijos chiquititos, que se acaba de separar, que tiene dificultades económicas y además se muere el papá, ¿no? claro. Y ahí, Vero, Entonces, también entra lo que siempre nombrás de la contención que tuvo en ese momento también, que depende qué carga traumática tuvo, la carga traumática va a depender también de esa contención o falta de contención que tuvo en ese momento. Quizás totalmente. hasta, creo que en algún momento lo decías, de niño una fractura, me caigo de la bici y de repente tengo a papá y a mamá ahí, me contuvieron, me dijeron que todo iba a estar bien, me dieron tranquilidad y quizás la carga traumática después, no sé si es que sea baja o que es menos, ¿no? Sí. Los problemas que pueda traer. Ujú, claro. Quizás no deja huella traumática esa Ahí va, experiencia. Esto que contás por ahí se transita como una experiencia dolorosa, que da ahí va. miedo, pero como hay recursos, están sus papás, le dan seguridad, lo pueden contener, lo llevan al médico, se resuelve y lo transita, no deja huella. Se Exacto. recuerda como algo que me pasó. Mm, Ese niño sigue andando en bicicleta, no tiene miedo de mm, subirse a la bicicleta, no tiene miedo de jugar al fútbol, no tiene miedo de ir a esa claro, plaza, entonces no fue traumático, fue una experiencia que exacto. pudo sobrellevar bien, ¿no? Ahí va. Pero bueno, entonces aparece este concepto de que no es exclusivamente territorio del evento lo que arma la huella traumática, sino también la susceptibilidad individual, ¿no? Ujú, Todo esto que estábamos diciendo. También esto que recordás es muy importante, Sofi, si vivimos una experiencia en soledad, hay mm, más posibilidad de que esa experiencia nos resulte traumática. Entonces ahí claro. fíjate que a veces hay escenas familiares que de pronto implican un secreto, ¿no? No le digas nada a mamá Mm, que pasó esto, ¿no? mm, Entonces el niño queda en soledad. Hay una situación de violencia o de abuso o se ve algo que no hay que ver, no sé, una situación de infidelidad o lo que sea, y se dice, no digas nada, esto queda entre mm, nosotros, porque a mamá le va a hacer mal, porque nos mm, vamos a separar, porque si contás nos vas a hacer mucho daño. sí. Entonces se está instando a que ese niño o esa persona viva esto solo. Cuanto más en soledad estamos ante una situación que nos agobia, física, dimos ejemplos físicos, caerse la bicicleta, un choque de auto, emocionalmente, por ejemplo, esto, muere el papá, o hay una instancia donde se pide a alguien que guarde un secreto, que no cuente Mm, nada, ¿no? O psíquicamente, de pronto estamos en una situación donde la mente no puede resolver eso que pasó. No sé, nos echan del trabajo,
era inesperado, era injusto, fue violento, fue abrupto. Y entonces viene una catarata de experiencias, ¿no? La mente no entiende qué mm, pasó, por qué pasó, hay emociones que no podemos terminar de sentir, estamos enojados, mm, tristes. Y el cuerpo, y esta es una tercera dimensión que aparece en las sí, teorías más modernas, ¿no? Las teorías somáticas que, mm, porque hasta lo que hablábamos en lo emocional y en lo psíquico ya hay material hablado sobre esto, pero hay teorías más vanguardistas que incluyen el cuerpo. Y yo en esto vengo experimentando hace ya muchos años y el trabajo con constelaciones familiares es un trabajo con el cuerpo. Entonces muchas veces era ahí donde aparecía el trauma y nadie lo podía leer, ¿no? Entonces ahí me parece una riqueza tan importante esto de poder incluir la experiencia somática, como mm, en el cuerpo aparecen las activaciones, no solo en el cuerpo, a veces aparecen en la mente, nos quedamos en blanco, no sé, mm, no sé qué decir, no me acuerdo, no sé qué pensar, a veces es emocional, ¿no? De pronto vienen cataratas de emociones que no sabemos a qué pertenecen, pero a veces es físico, ¿no? Y en general les diría, es físico, sino que no mm, sabemos escuchar el cuerpo, entonces no nos damos cuenta de que de pronto estamos temblando, o que quizás viene un frío enorme cuando estamos en ciertos lugares o recordando una situación o en una situación que puede remedar, evocar experiencias traumáticas, ¿no? Entonces cambia mucho el paradigma, se habilita una visión del trauma mucho más horizontal, más natural, más humana, más accesible también al trabajo, porque por supuesto es más fácil poder trabajar con escenas pequeñas de personas que mm, tienen más recursos y más sostén que estas grandes escenas que veía Freud. Es muy difícil el trabajo con una persona que viene de la guerra. Se puede y hay que hacerlo, pero por supuesto eso es una carga de trauma mucho mayor. Entonces es más accesible el trabajo y de alguna manera la palabra trauma deja de ser como un diagnóstico gravísimo y claro, terrible, sino que es algo mm, que todas las personas en algún momento de la vida hemos vivido mm, y que en muchos casos, con esto que vos decías hace un ratito, cuando conocemos el trauma lo podemos reconocer. Y cuando lo podemos reconocer, ya ese darse cuenta, ah, claro, quizás esta experiencia fue traumática para mí. Quizás yo en ese momento no pude decir lo que necesitaba decir. Me dejó una mm, pareja, me dejó. Yo no me lo imaginaba, me sorprendió. Me dice o me manda un mensaje, porque ahora es todo así, me manda un mensajito, no nos vemos más. Y yo no pude poner nada en claro, palabras, no pude decir en ese momento, me duele, qué pasa, por qué. Bueno, eso puede ser traumático, porque me ujú, quedé atrapada en esa escena. ¿Es tan traumático que nunca más voy a tener una pareja? No lo sé, puede ser que sí, depende de las situaciones previas, puede ser que no, pero seguramente voy a quedar con ese tema irresuelto y parte de lo que a mí me pasa es que no pude terminar de completar el ciclo, es mm, decir, poner en palabras, sentir, exacto. emocionarme, lo que necesite, ¿no? Y eso puede ser una expresión del trauma, ¿no? Sí, Y después ahí vos, vemos de la importancia de, que siempre lo digo, del el poder expresar lo que estamos sintiendo en cada momento, ¿no? Que algo que he aprendido mucho es, bueno, si no lo sé sentir, si no logro sentir capaz a nivel de emociones, bueno, en mi cuerpo cómo está. Esto es lo que vos decís, ¿no? Que eh, es un trabajo de día a día estar reconociendo cómo se siente mi cuerpo, pero es mágico porque una vez que empezamos a estar en contacto con él, es como que nos da toda la información. Bueno, después estar nosotros cómo la interpretamos o lo que sea, pero saber que nuestro cuerpo nos está diciendo algo. Y esto vuelvo a traer esto del expresar en cada etapa o en cada momento lo que uno está sintiendo o necesitando también, ¿no? sí. Y esto también es importante que nuestra cultura no nos transmite, de hecho más bien nos transmitió el sentido opuesto,
digamos que desaprendemos, ¿no? Para Mm, entrar en el proceso de sociabilización, muchas veces desaprendemos a escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, cuando alguien, no sé, un bebé se cae, un niñito se cae, y la madre le dice, no, no llores, no llores, no pasa nada, no ah, pasa sí, nada, ¿no? Y de pronto lo que ese niño necesitaba era, vení, te sí, tal abrazo, cual. ¿no? Está todo bien, te caíste, vamos a mirar cómo está tu herida, a ver qué sentís, te duele, vamos a ver si te puedo aliviar. A mí también me pasó, me caí un montón de veces y así Mm, aprendí, ¿no? El mensaje que en general transmitimos, y tenemos que estar muy atentos ahí los adultos en cómo nos mm, aproximamos a los niños, es lo que te pasa en el cuerpo, no lo sientas. mm, Desconectate de eso para claro, poder X, ¿no? exacto, Sobrevivir, salir adelante, no angustiarme a mí con tu dolor, exacto. eh, seguir pudiendo, ¿no? Trabajar en la vida adulta, responder a las obligaciones que tenemos que responder, y así vivimos. De pronto no escuchamos cuando estamos cansados y nos tomamos mucho café, después no podemos dormir y nos tomamos algo para dormir, no sabemos qué tenemos ganas de comer, si queremos Exacto. comer, nos desconectan. Bueno, desconectarse del cuerpo es Ahí una va. condición también para que las experiencias que surjan después en la vida naturales, es una condición predisponente para que esas experiencias después puedan ser potencialmente traumáticas. Claro. Porque cuando estamos en contacto con nuestro cuerpo podemos Mm, sentir si algo nos resulta confiable o peligroso, por ejemplo, ¿no? Quizás hayan vivido esto, ¿no? De que de pronto uno dice, no sé por qué, pero voy a ir por este camino, no por mm, aquel. Y a veces, digo, en general no sabemos por qué sentíamos que queríamos ir por este camino y no por aquel, porque no tenemos información de qué pasó en aquel. Pero muchas veces cuando sí podemos dar con esa información, que de pronto después aparece este dato, ¿no? De por qué no convenir por aquel, hubo un accidente, estaba mm, oscuro, se había cortado la luz, no sé, X. No lo sabíamos desde el cerebro cognitivo. Lo sabía un cerebro, que es el cerebro reptiliano, es un cerebro muy antiguo que compartimos con los reptiles, que sigue funcionando en nosotros y que es el que decide en el momento presente con una velocidad enorme qué es lo más seguro para nosotros. Entonces, esto de poder escuchar la intuición, que la intuición es mm, corporal también, ¿no? La intuición son sensaciones en el cuerpo de que esa persona me agrada, me quiero acercar o siento mm, distancia. El cuerpo habla, ¿no? Cuando de pronto nos ponemos como lejos del otro, ¿no? Y está hablando eso de algo que nos pasa y que es muy importante recuperar. La buena noticia de esto que digo que parecen malas noticias, pero la buena noticia es que es muy posible y muy sencillo recuperar la conexión con el cuerpo, que se trata de poder volver a volcar la atención sobre las sensaciones y escuchar las sensaciones del cuerpo como tales, ¿no? Porque a veces cuando uno le pregunta a las personas cómo sentís el cuerpo, primero que te dicen es bien, sí, y a los 3 milisegundos, así que no alcanzaron a sentir nada y ya te dicen bien, ¿no? Así que hay que quedarse un ratito, investigar las sensaciones y de a poquito nos vamos reencontrando con esto que el cuerpo nos trae y enseñarle a los chicos a escuchar su cuerpo y a no mm, doblegar sus sensaciones, ¿no? A veces los chicos dicen, yo no quiero ir con ese profe. No, no, ¿por qué? ¿Te pasó algo? No, pero no quiero ir con ese profe. Y quizás sea bueno escuchar qué pasa en ese cuerpo, ¿no? ¿Por qué ese niño siente que ese profe no es seguro, ¿no? O no le genera confianza? Y ver qué hacemos con eso, ¿no? Pero en general ujú. lo que hacemos es decir, no, 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 anda igual, no Tenés puede que ir, ser, sí. tenés que ir y ya, ¿no? No quiero ir que hay, bueno, Peter Levine cuenta historias un montón sobre esto, tiene un libro este, sobre el trauma en los niños, él habla mucho de esto, ¿no? De situaciones donde de pronto una nena durante mucho tiempo le dice a la mamá, yo no quiero que me busque el tío del colegio. Ajá, Y la mamá le decía, no, no, te tiene que buscar el tío, no hay otra opción, ¿no? Y así
ella insistía hasta que dejó de insistir y en la adolescencia de esa chica acontece un abuso, ¿no? Mm. Por parte del tío. Y bueno, y entonces aparece mucho esto, ¿no? De que los chicos por el proceso de educación son instados a desconectarse. Entonces hay que ver de qué se trata. No estoy diciendo con esto que todo distanciamiento hable de un peligro potencial, sino que indagar, ¿no? Darle espacio, preguntar, ver cómo hacemos para mediar. Bueno, saludarlo al tío, aunque sea decirle hola. Si no le querés dar un beso está bien, pero decirle hola, ¿no? Ahí va. Y saludarlo, ¿no? Encontrar ahí acuerdos, pero respetando lo que los chicos sienten, ¿no? Porque ese es una fuente de cuidado y de salud, esa conexión con el cuerpo. Exacto. Y ahora que decías esto, también cómo nosotros quizás frente a un evento, a una persona, a una situación, podemos también desencadenar traumas que ya son viejos en nosotros. Eso bien, ¿cómo lo explicarías? Me pasó hoy que iba trotando en la playa y vi tres personas que estaban como escondidas, ahí va, ¿no? ¿Cómo fue mi percepción a eso? Atrás de un muro, y yo enseguida dije, en mi mente dijo, qué raros que están ahí. Ay, y ahí me corregí enseguida, y, pero ¿por qué raro? O sea, o sea, no estaban haciendo, estaban ahí parados, y a mí es como que esa situación me generó un cierto miedo, segundos, ¿no? Pero dije, pero no, si ellos son parte de acá, están en la playa también, y tal, y como que ahí me tuve que arreglar y después continué segura, pero como eso también, ¿no? De que en algún punto quizás me trajo algo viejo. A lo que voy es que no Bueno, siempre... Ahí va. sí, eso, ¿no? Puede ser que te haya traído algo viejo, puede ser que haya sido un modo de prestar otra atención a eso que pasaba, ¿no? Ahí va. Como prepararte en caso de que necesitaras desencadenar alguna respuesta de Mm. supervivencia. Si vos pasás así pensando que todo el mundo es bueno y que no pasa No, nada, claro. seguramente te van a pasar Sí, muchas sí. cosas, ¿no? Entonces, ese modo de mirar con alerta puede hablar de un sistema nervioso saludable que mira y dice, a ver, voy a prestar Ahí atención, va. voy a ver cómo me voy sintiendo, ¿no? Eso no te inhibió a seguir corriendo, no te Claro. inhibió a que, no sé, mañana pasado puedas volver a ir, ¿no? Sí, Pudiste sí. atravesar, pero se desencadenó una alerta, ¿no? Mm. Entonces, puede ser que sea parte de un sistema nervioso saludable, entonces está preparado porque si vos estás viendo el peligro, entonces podés Claro. elegir qué hacer. Si vos ves el peligro, decidís, salgo corriendo, o no voy por ahí, me voy por otro lado, ¿no? Ahora, si vos no ves el peligro, Mm. ahí hay trauma. Entonces, si Sí. vos no ves el peligro y ni te diste cuenta y de pronto te Claro. encontraste en una situación y no la viste venir y era para verla venir, digamos, Ahí cualquier va. otro se hubiera Sí. dado cuenta, ahí es donde podemos decir, hay seguramente una experiencia traumática y ante la evocación de aquel recuerdo te disociás y te desconectas del presente. Es Ujú. un modo de respuesta, ¿no? También puede ser que de pronto, en el mismo ejemplo que traes, si te hubieras quedado congelada, ¿no? Como paralizada, Mm. o de pronto con una necesidad de correr, eh, escapando de algo que no estaba en el presente, ¿no? Mm. Como escapando de esas personas que no te estaban corriendo, no te estaban persiguiendo. Entonces ahí sí podemos pensar, bueno, quizás estás activando una experiencia previa donde o estuviste en peligro y no lo pudiste terminar de integrar, de resolver, o viviste una situación donde no te pudiste escapar, por ejemplo, ¿no? Claro. Que puede ser una parecida a esa o puede ser otra. Puede ser de pronto una situación donde te hayan tenido entre 5 para ponerte una vacuna o una inyección de Claro. Sí. chiquito, ¿no? Sí. Pueden ser, y de pronto lo que te vino en ese momento era el olor de la playa, porque Sí. el lugar donde te pusieron la vacuna era enfrente de la playa y entraba el olor del mar, qué sé yo. Son distintos fragmentos de la memoria los que pueden generar la activación, ¿no? Entonces, claro, podemos tener activaciones de traumas viejos
y quiero ahí hablar de lo que me preguntaste antes que no te respondí, pero también podemos tener activaciones de traumas de otros. Ahí va. Y ese es el modelo sistémico y también el modelo del trauma social, ¿no? Que de pronto experiencias que no podemos explicar, por ejemplo, una vez atendí a una chica que me decía, estaba en pareja, hace mucho tiempo, y sentía hacía un año, un tiempo importante, considerable, que cada vez que tenía relaciones íntimas con su pareja, sentía que era una especie de abuso, como una Mm, violación. Y no lo era, porque era su pareja, porque ella lo quería, ella sí tenía intenciones, tenía ganas, se sentía bien con su pareja, pero de pronto sentía que la experiencia viraba hacia un lugar donde ella quedaba como ajena a él, ¿no? Como mm, distante de él, y empezaba a sentir algo muy desagradable que por supuesto traía conflictos en la pareja, ¿no? en la pareja. Y trabajamos ese tema un tiempo y surgió ahí una implicancia con mujeres de su familia que sí habían tenido experiencias de abusos y cómo ella estaba identificada con esto, ¿no? Con esas sensaciones físicas donde cuando el otro se aproximaba se percibía en una situación de Mm, violencia, cuando no era tal, ¿no? Entonces era un fragmento de una experiencia de su mamá, de su abuela, ¿no? Un linaje donde habían vivido situaciones de abuso en la adolescencia y ella estaba identificada con esta manera de transitar la claro. sexualidad, ¿no? Que estaba cargada de estas experiencias traumáticas. Y ella, Mm, en principio, no había vivido una experiencia traumática en su infancia, pero esto apareció después, ¿no? También en ese sentido, de pronto aparecen comunidades mucho más grandes con las cuales estamos implicadas, ¿no? O implicados. De pronto estamos implicados, por ejemplo, con la violencia que se vivió en la guerra, mm, en el país del cual vienen mis abuelos, no sé, vienen de Italia, la Segunda Guerra, y la carga de violencia es tan grande que es mucho más que lo que se vivió en esa familia. Es como algo del colectivo, ¿no? Algo que estaba mm, sucediendo en esos momentos y que atravesó a la familia. Porque la definición cuadra para los tres modelos, ¿no? Cuando yo les decía recién que una experiencia traumática es una experiencia abrumadora de desborde en lo individual, yo di el ejemplo, no sé, vos diste la bicicleta, yo dije el choque del auto, en la familia ocurre lo mismo, si hay una experiencia, de pronto muere una madre de parto y deja varios chicos chiquitos, o no de parto, muere y deja varios niños pequeños, esa experiencia desborda a la familia, desborda exacto. a los individuos, pero desborda a la familia. Esa familia muchas veces no puede hablar de ese tema, Mm, se empiezan a poner agresivos, empiezan a tener conductas autodestructivas, se separan unos de otros. ¿Por qué? Porque no pudieron integrar en esa comunidad, no se pudo integrar ese duelo. No se exacto. pudo Mm, nombrar esto. Y esto mismo ocurre en las sociedades. Entonces, experiencias graves como fueron las guerras, las dictaduras, la conquista, las epidemias, las pandemias, generan en la sociedad una carga, un estrés tan grande que la comunidad no puede mm, elaborar esto, porque hay niveles de la elaboración que solo se pueden producir en comunidad. mm, Entonces, a veces los individuos trabajan ese trauma, llegan a tener contacto con su propia conexión con ese trauma social, pero eso no es suficiente. Hay niveles de trauma que solo se pueden integrar y elaborar en comunidad. en- Y ahí es tan valioso, ¿no? Estos espacios grupales diferentes, porque no solamente las constelaciones familiares trabajan con grupos, ¿no? De pronto puede darse en un espacio grupal espontáneamente, ¿no? En una comunidad que algunas personas empiecen a contar relatos y vengan emociones y entre todos se puedan escuchar y acompañar y hacer un silencio y estar mm, ahí reconociendo eso que pasó.
¿no? Y eso es trabajo del trauma social. Ahí va. Entonces, cuando estamos juntos en espacios donde sentimos confianza y podemos traer estos contenidos que tienen que ver con nuestra comunidad y los podemos traer con respeto y también asintiendo a todo lo que sucedió, Mm. renunciando al deseo de buscar buenos y malos, si estuvo bien o si estuvo mal, si fue justo, si fue injusto, sino mirando el evento como fue, ¿no? Con todo el dolor que a todas las partes les produjo, naturalmente empieza a aparecer la posibilidad de sentir emociones en el grupo sobre eso y Mm. sensaciones físicas. Y cuando eso ocurre, estamos trabajando, y eso ocurre en todo el grupo, estamos trabajando con el trauma social. Entonces es muy importante poder ahora hablar de estas cosas porque están muy presentes. Eso te iba a decir. Sí, de también esta relación que empecé a encontrar cuando comienzo la formación en trauma, de lo que estaba ocurriendo en este contexto. Y también me hizo como, bueno, miro un poco más allá de lo que yo estoy viviendo, como que me ayudó a darme cuenta de eso, de que no era solo cómo yo estaba transitando esto, sino lo que la comunidad, mi comunidad y el mundo estaba transitándolo. Y bueno, y ahí también, ¿no? Que sí, que sin duda está generando y va a generar experiencias traumáticas, Sí. más allá de la individualidad de cada uno. Bueno, esto es súper importante lo que decís, Sofi. Creo que también es un recurso para dejarle a las personas, ¿no? Mm. Que cuando nos estamos mirando a nosotros mismos Mm. solamente, estamos perdiendo algo que es el contacto Exacto. con el otro. Y cuando perdemos el contacto con el otro, perdemos un recurso básico para la supervivencia. Nos vamos a un registro mucho más arcaico de supervivencia, que es ese, es Mm. el reptiliano, ¿no? El Mm. reptil no llegó a la evolución mamífera, el reptil se salva solo y se salva a costa de los demás, Mm. ¿no? Cuando estamos en esa modalidad, y piensen hasta dónde la pandemia no ha despertado esa modalidad, también Exacto. por los mensajes que circulan, ¿no? De aislamiento, peligro, el otro trae, no le des la Mm. mano, no te acerques, que está bien, no Sí. digo que no haya que hacerlo, está Mm. bien, pero los mensajes, ¿no? A veces los mensajes, cómo se dan, generan justamente más carga que más Es confianza. Y es tal muy cual. importante en estos contextos generar confianza, ¿no? Enseñar todo esto que ahora sabemos más, porque pasó mucho tiempo, transmitirlo, enseñarlo, pero dando confianza, enseñando que también el otro sigue siendo un otro confiable para mí, ¿no? Y que aunque esté distante, ahora necesite estar una distancia, un espacio, puedo estar en comunión con ese otro, porque puedo tener Exacto. otras maneras de hacer contacto y que es imprescindible que hagamos contacto, porque el ser Mm. humano sin contacto con otros, en algún modo de contacto, se traumatiza. Exacto. Entonces no hace falta tener COVID para quedar traumatizado. Podemos estar encerrados en casa, no haber tenido la experiencia, pero vivirlo a esto de una manera que me genere trauma, porque después me cueste mucho acercarme a otros o salir de mi casa, ¿no? O volver a mis rutinas. Entonces es Mm. muy importante esto de poder buscar las maneras de estar con otros, ¿no? Buscar las maneras de mantener el contacto, la confianza, el poder sentirnos en comunidad. Es un gran recurso. Bueno, y esto que decís también se me viene de algo que me parece súper importante y que lo estoy tratando de aplicar, la búsqueda de recursos. Me estoy dejando llevar por la escucha y bueno, ya me fui de las preguntas, pero esto, qué importante el saber, a ver si es el saber, el buscar recursos, ir encontrándolos, porque no sé si todos sabemos cuáles son los recursos, pero ir como, bueno, familiarizarme con lo que me hace bien, que es algo que trabajamos mucho también en la formación y que Sí. siempre decís de que estamos acostumbrados a ver lo que en el cuerpo, por ejemplo.
tengo una contractura, me concentro en la contractura y le doy, y le doy, y le doy. Y en realidad, bueno, ¿y en qué parte del cuerpo estás bien? Claro, y cuando empezás a ampliar la mirada, pareciera como que hasta la contractura no existe más, es como una cosa así, ¿no? Y eso me encanta, esto está bueno también para dejar de la búsqueda de recursos, que es esto también del vínculo con el otro, que sí me parece un recurso, de alguna forma vincularte con el otro, con la comunidad, con quien sea, y bueno, y después no sé qué otros recursos nos podés dejar como para llevarnos más liviano todo esto, digamos. Sí. Bueno, esto es primero volver a sentir el cuerpo, ¿no? Volver a tener Mm, momentos donde puedo sentir mi cuerpo, el cuerpo completo, sentir los apoyos, sentir el piso, sentir la mm, espalda, sentirme sostenido por la silla, ¿no? Poder ir soltando el peso y hacer un momento para poder transitar esa experiencia de estar con mi cuerpo. Esto es muy importante porque nos ayuda a salir de la disociación, de la desconexión natural a veces porque estamos en actividad, pensando, respondiendo y el cuerpo queda como abandonado, ¿no? mm, Entonces volver a tomar contacto con el cuerpo todas las veces que necesitemos y esto hacemos siempre este ejercicio, ¿no? De buscar en el cuerpo lugares que se sienten mm, agradables o recordar actividades que me gusta hacer mm, o escenas, situaciones que fueron muy lindas, muy placenteras para mí. Pueden ser cosas súper cotidianas, puede ser, no sé, tomarme una sopa calentita a la noche, mm, puede ser la luz del sol en mi balcón, puede ser el perfume del jazmín que tengo en mi puerta, mm, ¿no? Puede ser estar un ratito con mi perro o un abrazo muy lindo que me di con una amiga hace un tiempo y que le extraño, mm, pero puedo recordar ese abrazo y cuando recuerdo ese abrazo, todo lo que en mí mm. sucede se modifica, ¿no? Entonces es muy importante buscar esos lugares de bienestar y habitarlos con la conciencia, ¿no? Quedarnos ahí un ratito sintiendo, evocando, recordando esas experiencias para que hagan su efecto, ¿no? Cuando estamos un ratito como sumergidos en el recuerdo del bienestar, el cuerpo se dispone de otra manera y nuestras sensaciones, nuestras emociones cambian Exacto, muchísimo. Y ese es el combustible para poder después enfrentar situaciones de la vida, ¿no? Que pueden ser algunas más simples, otras más difíciles. Si yo voy a la vida conectada con mis recursos, con mis fortalezas, con mis bienestares, voy a poder resolver mejor los desafíos que me traiga la vida. Si yo voy a la vida conectada con el dolor que tengo, con que anoche no dormí, con que el mundo está mm, tremendo, con la economía, no sé, y todo es como un vaso lleno que se sigue cargando y desbordando. Entonces, exacto. ahí es donde las experiencias pasan a ser estresantes y después traumáticas, ¿no? Así que esto es muy importante, es simple, lo podemos hacer todos los días y mantener el contacto con los demás, ¿no? Esto de poder hacer llamadas y momentos, pero no solo llamadas sociales, que no está mal, sino algún momento en la semana donde yo pueda hablar con alguien honestamente de cómo estoy, Exacto, de eso cómo me iba a siento, ¿no? aportar, porque claro, hay conversaciones que pueden ser de lo que estás haciendo, de bueno, del día, pero qué importante el encuentro con el otro de me estoy sintiendo así, y con el fin simplemente de poner en palabras y compartirlo con el otro de cómo me estoy sintiendo, y eso es un recurso. Eh, Total, y bueno, y total. después esto que decís también que me encanta, y que tal, ahí está Elina Grosso, Sí, que también abrazo. sí, nos enseñaba mucho esto de la mirada limpia, la mirada sin juicio, que eso también es importante y es un encuentro con el otro, porque cuando yo encuentro esa mirada, claro que voy a estar abierta a hablar y a expresar mis emociones y cómo me estoy sintiendo. Y eso qué importante es también, de poder mirar yo al otro y bueno, y encontrarme en esa mirada. Eso es súper importante, Mm, es tan trascendente que cambia totalmente la experiencia. A veces las personas no se abren
porque tienen miedo, a Exacto. veces es un miedo justificado, de que aquel otro en su escucha intervenga sobre lo que les pasa. Mm, Y muchas veces lo único que necesitamos es poder decir a un otro, no hablar solo, sino es exacto. decir a un otro que me está escuchando, lo que siento tal cual lo siento. Y no porque espere que el otro me dé una solución ni una respuesta, sino solo necesito sentirme escuchada y Mm, abrazada por ese tipo de escucha. Y qué exacto. liviano también es para el otro no tener que estar dando soluciones, porque a veces las Exacto. personas también sienten que tienen que resolverle la vida a los demás. Y fíjate cómo es el circuito de interferencia ahí en la comunicación, porque de pronto las dos partes necesitan encontrarse y se inhiben mutuamente, ¿no? Por no poder desarrollar este modo de estar presente para el otro simplemente ahí, ¿no? Estoy acá, me hace acordar el grupo de apoyo, de sostén, de acompañamiento de los profesionales de la salud que venimos haciendo desde el año pasado, todo el 2020, y surgía mucho esto en el grupo, porque traían de pronto escenas muy duras, ¿no? De su trabajo cotidiano. Y, y bueno, y no había soluciones mágicas, ¿no? Obviamente. Y entonces la escucha era esta. Bueno, estoy acá, te escuchamos. Exacto. ¿Qué siente el grupo cuando fulano siente esto? Mm, Y siento ternura, siento ganas de abrazarte, siento ganas de poder aliviarte. Y eso aliviaba, ¿no? O en el WhatsApp circulaban flores o músicas cuando alguien estaba muy triste o muy asustado, ¿no? Entonces, salir de los paradigmas donde parece que tenemos que cargarnos con el otro, no. Estar juntos es que cada uno esté en su fuerza y desde ese lugar nos acompañamos, ¿no? Y eso es un recurso sí. muy potente. Sí, y lo siento porque es como que me traslado así a esos momentos que realmente necesité de ese apoyo cuando estuve con constelaciones en la formación. Y claro, es muy reparador y es un alivio tremendo. Y claro, un recurso que sí, que tal cual es así. Y el respetar los silencios también en esto. De quizás, bueno, te escucho y mantengo el silencio y el silencio es mucho más poderoso a veces que una palabra. Sí. Pero no sé cómo andamos porque me colgué. Ah, nos quedan 5 minutos en teoría. Eh, sí, ya como que me iría despidiendo para que no se corte y esto quede ahí por la mitad. Claro, claro. Eh, Siento mucha gratitud de este encuentro y bueno, de los recursos que sí siento que dejamos. Y, y bueno, eh, nada, gratitud es todo lo que me sale en este momento. Y gracias a los que están ahí, que estuvieron durante todo el vivo. Mm. Se me ocurre otro recurso. Se Ajá. me ocurre el recurso de los ancestros, ¿no? Porque nuestros Ah, ancestros, todos han vivido experiencias difíciles. Nuestros ancestros han vivido situaciones de miedo, de tener que dejar todo, de perder mm, todo, de mucho dolor, de separaciones, ¿no? En muchos casos incomparables con las que vivimos ahora, ¿no? Entonces, poder conectarnos con esa fuerza de los ancestros que pudieron atravesar esto y pedir ahí, ¿no? Sostén, apoyo, mm, sentirnos también en esa corriente de la vida que supo salir adelante de situaciones tan tal difíciles, cual. es un gran recurso. Así que recién, mientras hablabas en el cierre, me venía Sí, esto. No nos olvidemos de los ancestros que son un gran recurso. exacto. Y sí, por nuestra propia vida que viene desde ahí también. Y sí, claro que son recursos. Ujú, ujú. Bueno, muchas gracias, Sofi, por la hermosa charla. Gracias, Vero. Muchas gracias. Que estés bien. Que estés muy bien y cariños a todos. Muchos saludos a todos que nos Cariños. acompañaron. Chau, chau. Adiós. Chau, Gracias. chau.